Bienvenido a este canal Amarte Sano. Mi nombre es Elizabeth Ramírez y el día de hoy te voy a platicar lo que es el estrés postraumático complejo, también llamado trauma complejo y también llamado DESNOS en el DSM-5. El término de estrés postraumático complejo es un término que acuñó o que tomó la psiquiatra norteamericana Judith Herman en su libro Trauma y Recuperación. Es súper importante hacer la diferenciación entre estrés postraumático y estrés postraumático complejo. En el estrés postraumático hay un evento que la persona vive como catastrófico o como una situación muy aversiva y entonces después puede tener una sintomatología que es la sintomatología de estrés postraumático. En el estrés postraumático se afecta el sistema nervioso y la persona queda en un estado de hipervigilancia todo el tiempo, en donde está súper alerta y con miedo de que el suceso que ocurrió vuelva a ocurrir. Tienen fobia o miedo al recuerdo de la situación traumática y se considera estrés postraumático después de un mes. La diferencia entre el estrés postraumático y el trauma complejo o estrés postraumático complejo es que en el estrés postraumático complejo no se vivió solamente un evento o dos de una situación muy difícil o de una situación catastrófica. En el estrés postraumático complejo, lo que está viviendo o lo que vivió el individuo fue una vida de abuso, que pueden ser prolongadas y repetitivas y que pudieron darse por parte de los familiares o del núcleo familiar hacia el niño o la niña. Y también recordemos las tres maneras en las que el ser humano puede reaccionar ante el trauma: huida, ataque y paralización. Ahora nos toca relacionar en dónde pudo haber sufrido o vivido este abuso el niño o la niña, y pues muchas veces es en el ámbito familiar, ¿no? Entonces hablemos de algo que es súper importante y que yo ya he platicado de este tema en otros videos, pero que creo que vale la pena volverlo a mencionar. Hablemos de los estilos de apego y de la teoría del apego de Bowlby. Recordemos que Bowlby propuso una teoría en donde explicaba cómo la forma en la que tratan los cuidadores a sus niños, los cuidadores a sus hijos o al niño que están cuidando, dependiendo de cómo lo traten, es el estilo de apego o la forma de vínculo de cómo se va a vincular con su cuidador y cómo se va a vincular con el mundo cuando crezca. Bowlby y Mary Ainsworth observaron tres estilos de apego: estilo seguro, estilo inseguro ansioso y estilo inseguro evitativo. Hay un cuarto que también les voy a mencionar, que es el estilo de apego desorganizado, que lo descubrieron después Mary Ainsworth cuando hizo sus investigaciones. Pero de manera general, en el estilo de apego seguro, la mamá, el papá o el cuidador estaban pendientes a las necesidades físicas y emocionales del niño, y entonces el niño, cuando necesitaba que lo cuidaran, cuando necesitaba alimento, cuando necesitaba que lo contuvieran emocionalmente, tenía un cuidador que estaba disponible, y entonces aprendió que el mundo era un lugar seguro y que él podía confiar en sus cuidadores y en el mundo, y podría ponerse vulnerable y que no lo iban a juzgar y lo iban a contener y amar de manera incondicional. Estos niños se vuelven unos adultos muy seguros que pueden tener cercanía emocional y también independencia o autonomía, y no tienen este miedo al abandono. En el apego inseguro, que es el ansioso, el evitativo y el desorganizado, lo que se le mete, lo que aprende es que lo pueden abandonar o que lo abandonaron. En el apego inseguro ansioso son estos niños que tienen a un cuidador en donde a veces está el cuidador y a veces no, a veces responde a sus necesidades y a veces no, y se vuelven niños muy ansiosos porque no saben por qué a veces sí los cuidan, porque a veces no, porque a veces satisfacen sus necesidades y a veces no. Como el niño tiene una mente muy egocéntrica, cree que es su culpa y se le va generando baja autoestima y se le va generando una concepción de que algo tiene mal y por eso no lo cuidan cuando lo deben de cuidar. Cuando estos niños crecen, se vuelven adultos muy ansiosos. Como no quieren que los abandonen y tuvieron de chicos un cuidado muy intermitente o un reforzamiento muy intermitente, o sea, que a veces les daban lo que necesitaban y a veces no, de grandes tienen este miedo al abandono y se le pegan mucho a la pareja. Sienten que la pareja los puede abandonar. Constantemente están preguntando, oye, ¿todo está bien en la relación? ¿Estamos bien? Y se vuelven muy sensibles o tienen un sensor de apego muy sensible, y cualquier diferencia en su pareja
detectan como amenaza o como que algo malo está pasando en la relación y constantemente le están preguntando al otro, oye, ¿está bien? ¿Estamos bien? ¿No me vas a abandonar? Si algo está mal me lo vas a decir, ¿verdad? Si me quieres terminar me vas a avisar, ¿verdad? Entonces se les hace este miedo al abandono por cómo los cuidaron en su infancia. El otro estilo de apego inseguro, que es el inseguro evitativo, son estos niños que sus cuidadores casi no estuvieron atentos a sus necesidades. Pudo no haber sido por dolo y pudieron haber estado físicamente ahí, pero cuando el niño necesitaba contención emocional, cercanía y vinculación emocional, el padre, la madre o el cuidador no estuvieron presentes. Entonces, este tipo de niños son niños que aprenden a que no pueden contar con su cuidador, que están solos en el mundo y que tienen que ser súper autónomos. Cuando estos niños crecen, se vuelven personas súper autónomas, súper racionales, desconectadas con sus emociones, no les gusta sentirse vulnerables porque lo toman como una debilidad. Cuando la persona o su pareja es muy tierna o cercana, a veces incluso se les puede parecer empalagosos, y en cuanto empiezan a sentir que la persona, que su pareja empieza a entrar más en esta vulnerabilidad, en este espacio personal suyo, estas personas con estilo de apego evitativo se alejan porque aprendieron que están por su cuenta, que es malo depender de los demás porque fueron abandonados y porque sus cuidadores no estuvieron presentes, y entonces asumen que es mejor estar solo en el mundo y no depender de nadie para ya no tener como esta decepción. Cuando crecen ya no confían en que las personas van a estar ahí para apoyarlos y para ellos. El último estilo de apego, que es el desorganizado, se propuso tiempo después por la psicóloga Mary Ainsworth y los colaboradores investigadores que estuvieron investigando la teoría del apego. En el estilo de apego desorganizado ocurren los dos estilos de apego, tanto el ansioso como el evitativo, y suceden y se relaciona mucho esto con el estrés postraumático complejo porque ocurren cuando no solamente el cuidador no estuvo disponible, sino que ocurre este estilo de apego cuando el cuidador los violentó o abusó de ellos física, sexual, emocionalmente o por negligencia. La persona que tiene un estilo de apego desorganizado no entiende claramente las reglas de convivencia de su entorno familiar. No sabe cuándo se va a enojar la mamá, no sabe cuándo se va a enojar el cuidador, no sabe por qué lo están violentando, no sabe por qué lo están maltratando, por qué lo están agrediendo físicamente. No entiende. Entonces, como no entiende las reglas del mundo, se vuelve un estilo en donde a veces es ansioso y a veces es evitativo porque no le queda claro cómo son las reglas o cómo se debería de comportar para que sea amado y sea cuidado. En este sentido, la persona que los tenía que cuidar y que los tenía que amar también se convierte en su violentador, también se convierte en su agresor. Entonces, lo que empiezan a introyectar, lo que empiezan a hacer suyos en su mente es que no pueden confiar en los demás porque las personas que los tenían que amar también los violentaron, y entonces después es cuando se vuelve toda la sintomatología del estrés postraumático complejo porque les cuesta mucho trabajo confiar y relacionarse cuando crecen y se vuelven adultos. El origen o lo que causa este trastorno es el tema del abuso. ¿Abuso de qué tipo? Voy a hablarles de 4 tipos de abuso. Abuso físico, que son los golpes, quemaduras y cualquier cuestión que dañe al tejido o a la persona físicamente. Abuso sexual, que puede ser por parte de los que tendrían que estar cuidando al niño. Abuso emocional o verbal, que es cuando el padre le habla mal al niño, le dice que es un tonto, que no vale la pena, que nadie lo va a querer. Y el cuarto abuso, que es súper importante y que está poco visibilizado, la negligencia. Cuando el cuidador o cuidadora no alcanzan a tener un criterio o un buen desempeño en el cuidado y contención física y emocionalmente del niño y lo violenta de manera constante. Esa constancia en el abuso es lo que hace toda la sintomatología del trastorno de estrés postraumático complejo. Esta sintomatología es trastornos afectivos, autolesiones, trastorno de personalidad dependiente, baja autoestima, dependencia emocional o codependencia, consumo de sustancias, trastornos disociativos, traumas de personalidad, límite o dependiente, y en ocasiones intentos de suicidio. Falta de regulación emocional. ¿Por qué? Porque la persona está de manera vigilante todo el tiempo pensando en que puede volver a ocurrir. Recuerden
que si tenemos un problema en el vínculo, en el apego con nuestros cuidadores o con las personas que nos debieron de haber cuidado y fracasaron en hacerlo y no solo nos abandonaron, sino que nos agredieron, tenemos una forma a futuro de relacionarnos con el mundo de manera muy disfuncional, porque no podemos confiar en los demás, no podemos confiar en la gente, porque no pudimos confiar en nuestros cuidadores. Por esa falta de confianza con nuestro cuidador, por ese vínculo que no pudo ser confiable, que no pude confiar en que no me ibas a abandonar y en que no me ibas a realizar agresiones, es por eso que entonces nos empezamos a involucrar y a relacionar con los demás de una manera muy disfuncional, porque no podemos confiar todavía. Te voy a describir las características principales que la persona que tiene trastorno de estrés postraumático vive y de qué se trata cada uno. La primera es la reexperimentación del trauma. Igual que en el trastorno de estrés postraumático, que no es el complejo, igualito en el estrés postraumático complejo se pueden vivir flashbacks, pesadillas o pensamientos intrusivos sobre el trauma o todo el abuso que se vivió en toda la etapa que se vivió ese abuso. Número 2. Evitación y embotamiento emocional. Las personas con estrés postraumático complejo pueden evitar personas, lugares o situaciones que les recuerden al trauma, y eso lo hacen para evitar volver a reexperimentar lo que vivieron cuando sufrieron todo ese tiempo de abuso emocional. También pueden tener una sensación o una disminución en las emociones y no sentir lo que normalmente antes de haber vivido ese tiempo prolongado de trauma podían haber disfrutado. Dejan de sentir como sentían antes. Hay una reducción en la experimentación de emociones y una sensación de desapego y disminución del interés de actividades que antes sí se disfrutaban. Las personas con este trastorno pueden tener cambios en la forma de ver el mundo, cambios en su cognición. Por ejemplo, tienen una muy baja autoestima, tienen sentimientos de culpa muy excesivos y tienen una distorsión en la percepción de sí mismos y en la percepción de los demás. Pueden estar atrapados en pensamientos muy autocríticos o ser muy críticos hacia los demás o muy exigentes consigo mismos o con los demás. Número 4. Tienen problemas de regulación emocional. Esto es súper normal. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso está alterado, porque estuvieron mucho tiempo con el cortisol elevado y están todo el tiempo alerta de que algo malo vaya a ocurrir. Y en ese sentido, cuando sienten que algo similar va a ocurrir, tienen una reacción exagerada para los demás, porque como vivieron ese abuso tanto tiempo, creen que eso es lo que va a volver a ocurrir. En ese sentido, pueden tener cambios de humor muy intensos y tener periodos prolongados de tristeza o de ira, porque vuelven a entrar en ese estado de ánimo en el que estuvieron tanto tiempo. Una de las cosas súper importantes para sanar, para estar mejor, si tuviste o estuviste en una familia donde indujeron estrés postraumático complejo, es aprender a observar esas emociones tuyas y empezar a enseñarte a regular tus emociones. Cuando entres en este estado de vigilancia, de estar alerta, ¿sí? Porque tienes que entender que te estás conectando con eso que te pasó y tienes que entender que ya estás en el momento presente y que no es el mismo tipo de peligro. Número 5. Dificultad en las relaciones interpersonales. La dificultad para tener relaciones interpersonales se relaciona con el hecho de que no pueden confiar en los demás porque no pudieron confiar en su cuidador principal porque abusó de ellos. En este sentido, pueden tener tendencia a retraerse y a no socializar, y también pueden tener la tendencia a tener relaciones con personas abusivas y relaciones disfuncionales por todo lo que ya vivieron antes. La sexta característica es que pueden tener problemas físicos relacionados con el estrés y sobre todo con el estrés prolongado de todo lo que ya vivieron. Pueden tener problemas gastrointestinales, problemas de sueño, dolores de cabeza y todos esos problemas que los médicos les dicen que no tienen nada que ver con un tema físico y que están somatizando. Recuerden que somatizar se refiere cuando ciertas emociones ya nos empiezan a cobrar factura con un tema físico de salud. Número 7.
tienen hiperactivación fisiológica. Esto se manifiesta como irritabilidad, hipervigilancia, reacciones excesivas, dificultad para concentrarse. Recuerden que son personas que están en alerta todo el tiempo por lo que vivieron, porque como ya vivieron eso, están dispuestos o su sistema nervioso está en alerta por si hay algún ataque que puedan hacer algo al respecto. Número 8. Tienen sentimientos de desesperanza y de desamparo. Las personas que sufrieron esto pueden tener la creencia por todo lo que vivieron de que no va a haber forma de que superen esto, de que no va a haber cambio y de que no van a poder superar esto que ellos sienten y que ellos vivieron. Recuerden que hay un término muy importante que se llama indefensión aprendida, que es cuando la persona aprende, o cualquier ser vivo aprende a que intentó cambiar la situación en la que estaba, y como no lo pudo lograr, como no lo pudo cambiar, aprende a que la situación no va a cambiar y que no tiene control sobre su medio ambiente o no tiene control para parar la violencia o alguna situación desagradable. Esto genera falta de esperanza, tristeza, frustración y hace creer a la persona que no tiene poder para influir en su medio ambiente, y se pueden volver personas muy negativas porque como vivieron tanto tiempo cuestiones de abuso o de negligencia, aprendieron a que no podían hacer nada al respecto porque cuando lo intentaron sufrían más abuso. Entonces, después de todo esto que les platiqué, quiero que entiendan que una persona que vivió abuso de cualquier tipo, como ya lo mencionamos, físico, sexual, negligencia o abuso psicológico o verbal, tienen una serie de sintomatologías que cuando ya están adultos muchas veces no tienen claro qué cosas de las que ellos están sufriendo, de los que ellos están padeciendo, por ejemplo, una baja autoestima, ser perfeccionista, tener un pensamiento interno donde todo el tiempo nos estamos maltratando. Muchas veces no tienen relacionado que todo eso son rezagos y lo que les quedó de todo lo que vivieron. Recuerden que nuestros padres son nuestros espejos y los que hacen que tengamos una buena o mala autoestima, porque ellos son los que nos van a hacer ver si estamos haciendo las cosas bien, nos van a reforzar y nos van a hacer ver que el mundo nos va a querer de manera incondicional o no. Si nuestros padres estuvieron presentes física y emocionalmente y nos dieron un mensaje en que nos iban a querer de manera incondicional y que somos dignos de amor, entonces generamos una buena autoestima. Si no lo hicieron, si no estuvieron y además nos violentaron, hay una serie de sintomatología que ya les comenté, todo esto que ya les platiqué, que si no se hace consciente es muy difícil de cambiarlo. Por eso me interesó hacer tanto este video, para que sepan cómo afecta el trauma de la infancia, el trauma de haber vivido cosas abusivas mucho tiempo, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Si tú estás detectando que tienes este trastorno, que tienes trastorno de estrés postraumático complejo, te recomiendo muchísimo que vayas a terapia. Te recomiendo muchísimo que vayas a terapia. ¿Por qué? Porque necesitas a una persona con quien tú puedas pelotear este tema y que te dé validación y que te cuestione y te pregunte cómo te trataron, porque a lo mejor tienes muy naturalizada la violencia y el terapeuta te va a hacer ver que no era normal y que tú no merecías haber vivido eso, que nadie lo merece. Obviamente no lo podemos cambiar, pero cuando lo empezamos a ver y empezamos a darnos cuenta qué sintomatología o por qué nos estamos comportando así y que se relaciona con esos temas, empezamos a poder cambiar y nos empezamos a tratar mejor. También te voy a recomendar un libro que me ha ayudado muchísimo a entender este fenómeno. En inglés se llama Complex PTSD, se llama TEP o trastorno de estrés postraumático complejo, de sobrevivir a prosperar. Yo lo encontré en Amazon y es de Pete Walker y también está en inglés. Lo encontré incluso en audiolibros. Te lo recomiendo muchísimo porque este libro te explica toda la sintomatología, te explica los 4 tipos de formas en las que se reacciona al abuso y te explica y te da formas en las que tú puedes transicionar y empezar a sanar este abuso. Te recomiendo muchísimo este libro. Espero que te haya gustado el video y que te sirva mucho. Si sabes de alguien que tiene este trastorno, compártele el video porque tal vez esta información le puede ayudar. Y si quieres apoyarnos y apoyar este canal, dale like y suscríbete para que aparte tengas todas las notificaciones de nuestros videos más actualizados. Nos vemos en el próximo video con más temas de psicología. Hasta luego.